Momentos me comunico con Elizabeth Pérez Valdés, vicecoordinadora del Grupo Parlamentario del Partido de Revolución Democrática. Un gusto tenerla aquí. Muy buenos días desde Lima, Perú. Hola Carmen, buen día. Buen día a ti y a todo tu auditorio. Es un gusto estar contigo esta mañana. No, el gusto es nuestro. A ver, sus primeras impresiones luego de lo que ha dicho el presidente mexicano y qué piensa también acerca de la decisión de la Suprema Corte. Mira, todos los parlamentos tienen procedimientos que te van diciendo exactamente cuáles son los pasos a seguir para modificar, aprobar, adecuar una ley. No están inventados, ya están plasmados en nuestras normas, tanto constitucionales como reglamentarias. En nuestra Carta Magna nos expide exactamente qué facultades tenemos como Congreso de la Unión. Recordando primero que existe un equilibrio de poderes, que no hay ningún metapoder, que el Congreso de la Unión no es un metapoder, que el Ejecutivo no es un metapoder y que la Suprema Corte de Justicia de la Nación tampoco es un metapoder. Para eso existen cada uno de estos espacios porque hay un equilibrio de poderes. Exactamente lo que sucedió en la Cámara de las y los Diputados de nuestra ciudad, del país, es que no se siguió ese proceso legislativo. Así es. Estamos hablando de que esta ley tenía más de 984 páginas y que ella tenía que haber sido estudiada en los espacios pertinentes de la Cámara de las y los Diputados, que son las comisiones, que efectivamente se realizó algo que tenemos establecido en nuestra norma, que es un parlamento abierto, pero que no recogió nada del Parlamento abierto. El Parlamento abierto es hablar con expertos y expertas del tema para perfeccionar nuestras leyes. Y esta ley no recogió absolutamente nada del Parlamento. Y que se votó en un periodo de 4 horas. Exactamente. Elizabeth, permíteme por favor para ponerle en contexto a nuestro auditorio. También estamos hablando de esta reforma del plan B, se viene el plan C. ¿De qué trata eso? Bueno, vamos con el origen, ¿no? La génesis de todo, porque se presentó y como tú bien lo has dicho, en 4 horas, tengo entendido que se presentó el pasado 6 de diciembre, ni bien llegó al mediodía y listo, pasó a la votación y ¡zas!, al caballazo. Entonces, obviamente, lo que ha dicho la Suprema Corte es decir, no se ha respetado el debido proceso legislativo, no ha habido un debate, no ha habido un análisis, no ha habido modificaciones, ni siquiera un estudio. ¿Lo han leído? O sea, es la pregunta más básica. ¿Lo han podido leer incluso los diputados? No, lo cierto es de que uno que conoce de leyes electorales de su país sabe que hay modificaciones sustanciales. Nos fuimos a revisar artículos específicos a donde están planteadas modificaciones sustanciales. Pero hay diputados y diputadas que no están formados dentro de un proceso electoral y que tienen que leer concienzudamente cada una de las leyes para que puedan ser en todo caso discutidas y, si fuese necesario, aprobadas. Pero no, nadie tuvo la posibilidad de leerlo en 4 horas, porque lo que te quería explicar es, imagínate que estamos en medio de un proceso de una modificación constitucional, una modificación a nuestra Carta Magna, 2 artículos, el artículo 38 y el artículo 102, que tiene que ver con evitar que personas agresoras lleguen al poder. Y nos tardamos 1 año en construir una modificación constitucional a 2 artículos. Esta ley lo que está planteando, este plan B, está planteando modificaciones sustanciales a 6 leyes secundarias. 6. Nos tardamos 1 año en construir la modificación de 2 artículos. Claro. Imagínate cuánto tiempo nos tenemos que haber tardado para estudiar la modificación a 6 leyes. Pero además no son cualquier ley, son las leyes que rigen la democracia en nuestro país y que estas siempre se han construido desde el consenso. No es la primera vez que estamos planteando una reforma electoral en México. Generalmente las reformas electorales en México las plantea la oposición. El PRD siempre ha sido oposición y hemos sido parte de la construcción de las reformas electorales. Muchas de ellas es porque las hemos ganado como PRD al golpe de sentencia a través de las instancias jurisdiccionales. Y en esta ocasión, esta reforma la propone el Ejecutivo sin consultar absolutamente a nadie, queriéndola aprobar en un albazo de 4 horas, sin estudio, sin conocimiento de la materia y, por supuesto, violentando todos y cada uno de los procesos legislativos. Es más, déjame decirte que en ocasiones
los diputados y las diputadas oficialistas aprobaban reservas en lo particular a un artículo 2, 3, 4 veces, presentados por 3, 4, 5 diputados diferentes, porque ni siquiera sabían lo que querían, porque ni siquiera sabían de lo que estaban hablando. Pero además de ello, de un plumazo, en 4 horas, borraron todo lo que hemos ganado el movimiento feminista en México en estas leyes. Todo, absolutamente. Importante lo que comentas, Elizabeth, qué bien lo has descrito y sobre todo para que entremos en contexto. Pero vamos al fondo del asunto, porque muchos se preguntarán qué parte de este plan B es lo que ha invalidado y por qué es la importancia. Pero muchos dicen que lo que se viene, porque viene otra parte más importante, vinculada también al Instituto Nacional de Estadística, es lo que preocupa más. ¿Por qué? Te lo pregunto, Elizabeth. Porque mira, estas leyes son las que van a regir el proceso electoral que va a sustituir a este presidente y a todas las cámaras. Estas leyes son las que van a regir un proceso muy grande en nuestro país, que va a modificar por lo menos 20,000 personas de cargos de elección popular, presidentes municipales, alcaldes, concejales, regidores, el presidente nacional, la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores. Este es el proceso más grande en la historia de nuestro país. Y estaba modificando temas sustanciales como la integración incluso de algunos aspectos de nuestro Instituto Nacional Electoral, que es el que lleva el proceso electoral en nuestro país. Es importante lo que acaba de hacer la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque al final no entra al estudio de fondo de lo mal que estaba el Plan B y de todo lo que afectaba en la progresividad de los derechos políticos y electorales de las y los mexicanos, y hace una muestra muy clara de que los procesos legislativos los tenemos que seguir al pie de la letra. Que no puede llegar al presidente a decir, a ver, quiero esta ley y se aprueba. ¿Por qué? Porque lo digo yo. No, hay un proceso legislativo en el cual se tiene que escuchar a todas y cada una de las partes dentro del propio legislativo para poder generar la adecuación de las leyes. Y por supuesto que lo que está haciendo el presidente es seguir polarizando a nuestro país. El decir que quienes están ahora en la Suprema Corte de Justicia de la Nación son conservadores, que están a favor de continuar con un régimen, el cual ya no existe, porque además el régimen que tenemos es el de impuesto, es total y absolutamente inconsciente porque está polarizando más nuestro país. Al contrario, quiero hacer un pequeño paréntesis. Sí. Lo que ha hecho el presidente siempre cuando algo se le vota en contra es irse sobre la cabeza de quien está reaccionando en contra del Ejecutivo. Y hoy no es la excepción. Ahora, importante entremos un poquito en detalle, ¿te parece, Elizabeth? Porque lo que se viene aún en la otra parte que aún se va a evaluar, tengo entendido que es la desaparición de las 300 juntas distritales del Instituto Nacional Electoral. Es decir, todo el organismo, el esquema, el aparato logístico para ir a todos los rincones del país para que se pueda capacitar, se pueda seguir con un proceso electoral limpio, transparente, como ha sucedido durante todos esos años, reducir el personal, acortar también los sueldos y por otra parte, ¿no? Reducir los órganos distritales que podría generar, desde tu perspectiva, Elizabeth, algún tipo de impacto o consecuencia en las próximas elecciones del país. Y ahora, en lo que también me gustaría saber, ¿qué piensas acerca de este plan C? Este plan C que ahora va contra la Corte Suprema de Justicia, ¿no? Bueno, como están en contra de mi reforma de plan B, bueno, voy a lanzar una reforma contra ustedes, ¿no? Ahora van a votar por ustedes, ¿no? Va a cambiar todo aquí. Básicamente ese es el mensaje del presidente. Sí, ese es el mensaje que hemos tenido en este país los últimos 4 años. Y sí, efectivamente, lo que quiere hacer el presidente es achicar a nuestro Instituto Nacional Electoral de cualquier forma. De cualquier forma, porque ese es el pretexto de si la oposición gana, como es que va a suceder en la próxima elección de la sucesión presidencial, tiene la posibilidad de decir que hubo un fraude, ¿no? Pero además también eso le da la posibilidad de preparar unas elecciones que no sean limpias. Achicar económicamente también al Instituto Nacional Electoral le da a él la posibilidad
de que estas elecciones no sean de la misma calidad que hemos tenido en los últimos años, de una calidad de la cual él salió electo, de un Instituto Nacional que le entregó a él la constancia y que hoy está queriendo desaparecer. Y sí, también lo que quiere hacer es desaparecer este poder que es el equilibrio de los poderes, que era con lo que yo empezaba. La Suprema Corte de Justicia de la Nación no nada más está porque sí, es porque exactamente cuando se exacerba algún otro poder en su toma de decisiones, bueno, pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación es la que nos lleva a decir, a ver, tu ley te establece esto y te tienes que ir sobre de ello. Y ahora va sobre la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, va a tratar de modificar sus facultades, sus atribuciones, todo lo que le estorbe a él para continuar llevando a nuestro país a una política del fracaso y de la polarización. Pero está equivocado, porque no se lo vamos a permitir. Necesita pasar por la Cámara de las y los Diputados para que su objetivo se logre. Y en la Cámara de las y los Diputados no vamos a permitir modificaciones sustanciales a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a sus facultades, funciones y atribuciones, porque nuestra responsabilidad es defender a nuestro país. Exactamente. Para eso votaron por nosotros y nosotras, y eso es lo que estamos ejecutando en nuestro encargo. Sí, porque básicamente, así en resumen, lo que le ha dicho la Suprema Corte de Justicia al presidente con su reforma es: esto ha sido aprobado al caballazo, sin ningún tipo de análisis ni argumentos de por medio, entonces no puede pasar, ¿no? Y aquí también habría pues atribuciones o situaciones sensibles a la Constitución, porque incluso podría ser hasta inconstitucionalidad porque no se ha respetado el debido proceso legislativo, que es tan importante, pasar por el Parlamento. Para eso, precisamente, como usted comentaba, Elizabeth, pues han sido elegidos para poder analizar, debatir, es un fuero político y sobre todo generar también las modificaciones necesarias con los plazos respectivos y los estudios y los análisis también debidos. Muchas gracias, le agradezco mucho por este contacto. Vamos a estar muy atentos a las próximas declaraciones del presidente mexicano. Tal vez se viene un plan D. ¿Quién sabe? No sabemos. Vamos a esperar. Gracias, Elizabeth Pérez Valdés, vicecoordinadora del Grupo Parlamentario. Gracias, muchas gracias.